Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a una segunda jornada de FiturTech y Negocio. En primer lugar, me presento, soy Juan Daniel Núñez, editor de Smart Travel News y, bueno, me gustaría agradecer primero al ITH que nos hayan llamado un año más para participar en FiturTech y para presentaros un poco los que van a ser los temas de los que vamos a hablar hoy. Luego ya ellos irán presentando un poco los ponentes y los temas concretos, pero vamos a empezar la jornada con un tema que ha empezado a estar ya relativamente de moda durante el año pasado, que es el Machine Learning aplicado al sector turístico. Hemos visto ya soluciones incluso en España de aplicaciones que tienen que ver con la aplicación Watson, por ejemplo, de IBM. Ya tenemos una aplicación en los centros turísticos de Lanzarote que se utiliza para traquear a los turistas, para mandarles información y un sistema que además aprende por sí mismo de las preguntas que les hacen los turistas y que va generando contenido o mayor contenido con cada pregunta que les hacen. Va a ser el primer tema que se trate. Tenemos 3 ponentes para ello. El segundo tema va a ser la robótica. La robótica está todavía en un punto inicial en los hoteles. Es verdad que ya en Japón ha habido algún caso, como el Hotel Hena en Tokio, hoteles que ya incorporan todo el personal son robots. Entonces, es algo completamente nuevo. No sé exactamente cuándo veremos en España un hotel de estas características, pero sí que es verdad que para ciertas tareas cada vez será más habitual ver robots tanto en hoteles como en aeropuertos también. Después, a partir de las 12, veremos un poco la parte más práctica del proceso de digitalización de las empresas. Vamos a tener a hoteleros, gente que trabaja en hoteles y que ya incorpora muchas de estas nuevas tecnologías en el terreno real, digamos, en la operativa y en los procesos del trabajo del hotel. Digamos que la idea es bajarlo un poco más al terreno y, de hecho, a partir de la 1:25 ya tenemos hoteleros, probablemente, para un poco todas estas nuevas tecnologías digitales en la aplicación real de su día a día. Y luego ya os voy a presentar también un poco, aunque esto ya será por la tarde, pero a partir de las 4:30 tendremos... No, antes, perdón. A las 4 el tema principal va a ser el inbound marketing, que esto ya es un tema que lleva un poco más de tiempo y del que seguramente habréis escuchado hablar. Resumido, básicamente es un tipo de marketing que en lugar de ir a por el cliente, trata de que sea el cliente el que llegue a nosotros, especialmente en el mundo digital. Y aquí tendremos varios casos de éxito para cerrar con una mesa redonda que va a moderar Álvaro Carrillo, que como sabéis es el director del ITH. Así que, sin más, os dejo con Ana María de ITH y espero que disfrutéis de la jornada. Creo que va a ser muy interesante y nada, agradeceros mucho vuestra presencia aquí. Gracias. Gracias. Entonces, gracias por la introducción. Mi nombre es Dario Lombardi. Lo que haré durante los próximos 15-20 minutos es daros una pequeña introducción de qué es el Machine Learning. Y entonces pido disculpas a los que ya son expertos y lo entienden muy bien. Y después intentaré introducir algunos casos reales donde el Machine Learning se podría aplicar al sector turístico y hotelero en particular. Y esto será como una introducción a la ponencia siguiente de nuestro partner Clever Task, que hablará de un caso de uso muy concreto. Entonces, a mí a menudo me gusta empezar con un caso que, aunque no es del sector turístico, ese es un caso del sector de telecomunicaciones, ya puede dar una idea de para qué sirve el Machine Learning. Entonces, aquí podéis ver que tenemos 10 clientes, ¿vale? Y para cada uno de estos clientes hay algunas características como minutos que habla el teléfono, SMS, compras, y al final podéis ver el resultado final, si este cliente cancela o no la suscripción que tiene con su móvil. Entonces, a mí me gustaría empezar preguntando si alguien por aquí puede de alguna manera detectar un patrón para poder prever esto en el futuro. ¿Alguien es capaz de ver un patrón en estos datos? ¿Algún voluntario? Vale, no. Entonces, ¿qué es que hace el Machine Learning? Como pudimos ver, ahora nosotros estamos mirando solo 10 clientes y algo como 5 columnas,
y ya encontrábamos muy difícil ver un patrón en el comportamiento de las personas, ¿vale? Si aquí hubiéramos aplicado un algoritmo de Machine Learning, hubiéramos descubierto dos cosas. En primer lugar, las cosas más importantes son los SMS y la edad. Entonces podéis ver que juntos pesan casi un 90% en la decisión final si quedarse o no con la empresa. Y fundamentalmente el algoritmo descubre dos reglas muy sencillas y podéis ver allí los clientes que cancelan y los clientes que se quedan. ¿Esto para qué se puede usar? Una vez que hemos descubierto cuál es el comportamiento de algunas personas, podemos predecir si una persona se va a quedar o no con la empresa y empezar, por ejemplo, acciones de marketing que puedan retener esos clientes, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Machine Learning? Fundamentalmente es una disciplina científica que crea sistemas que aprenden automáticamente. ¿Cómo funciona? Aplica algoritmos matemáticos que revisan todos los datos y, como hemos visto, son capaces de predecir comportamientos futuros. ¿Por qué es útil el Machine Learning? Esto se ha quedado parado. Perdón. Le he dado col botón. Sí, sí. Esto no ha sido el Machine Learning que ha roto el... No. Además, este ruido que hace cuando me toca, ¿se puede evitar esto un poco? El micrófono. Ah, tiene que estar cerca. Ah, no se oía el ruido. No. Y esto. No, esto. Voilà. Entonces, ¿por qué es útil? Son dos las cosas fundamentales. Lo primero es que mejora las decisiones, porque como hemos visto, ayuda de verdad a encontrar valor en el ruido de los datos. Y lo segundo es la fuerza bruta que tiene, en el sentido que antes nosotros vimos un ejemplo con muy pocos datos, pero lo que es muy útil del Machine Learning es que de verdad puede procesar enormes cantidades de datos. Entonces siempre va a ganar a un ser humano por lo que concierne encontrar estos patrones. Antes de dar una pequeña explicación sobre la historia del Machine Learning y por qué se ha puesto muy de moda ahora, quiero solo dar dos ejemplos de empresas que son líderes en aplicar Machine Learning en su día a día. La primera es Amazon, y esto lo he dejado en inglés porque es un poco algo que dijo el General Manager de Amazon, que fundamentalmente allí no hay nada que tú no puedas tocar que no tenga un algoritmo de Machine Learning detrás. Entonces, cuando nosotros interactuamos con Amazon, en realidad estamos interactuando con un algoritmo de Machine Learning. Y la segunda es Uber, que fundamentalmente considera que el Machine Learning será el corazón de la innovación en el futuro, de todas las empresas que están cambiando muchos sectores, incluso el sector del turismo. Pero, como lo decía antes, el Machine Learning no es nuevo. Esta es matemática que ha existido durante muchos años
Entonces muchas personas preguntan, pero ¿por qué se ha puesto de moda ahora en este momento? La primera razón es que las técnicas de Machine Learning son por fin maduras. Claramente han tenido que ir desde la academia, madurar allí hasta llegar al negocio, pero finalmente las técnicas de Machine Learning son maduras para poder ser utilizadas. La segunda es la abundancia de datos. Como sabemos, tenemos muchos datos a nuestra disposición que podemos utilizar, o más de lo que incluso podemos digerir. La tercera, muy importante, es el coste y la velocidad de computación, y cada uno de estos puntos ahora lo veremos luego. Y al final, hay nuevas herramientas que están en el mercado que facilitan la utilización del Machine Learning. Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos puntos. Lo que podéis ver en esta slide, y perdón que ha salido un poco rara aquí en este computer, es fundamentalmente podéis ver que inteligencia artificial es una disciplina científica que engloba el Machine Learning, y después hay Deep Learning, que es una parte del Machine Learning. Y muchos de vosotros habrán oído hablar del Deep Learning. Fundamentalmente son todos ámbitos más restringidos de la inteligencia artificial. Podéis ver también que la primera vez que Machine Learning se hizo algo famoso fue tal vez en 1952, cuando una máquina de IBM pudo ganar al campeón de checkers, que no me acuerdo ahora cómo se dice en castellano, y han pasado 64 años hasta que en 2016 un sistema de Google pudo ganar al campeón mundial de DeepMind, que es un sistema mucho más complejo para que una máquina pueda aprender. Así que podéis ver que esto del Machine Learning lleva ya muchos años cocinando. Y aquí podéis también ver la matemática que hay detrás del Machine Learning. Aquí hay los años de descubrimientos de las varias técnicas, y aquí hay el grado de interpretabilidad. Podéis ver que todas estas técnicas matemáticas no son muy nuevas, ya existen desde mucho tiempo, ¿vale? Y los años 80 es un poco el periodo de oro del Machine Learning, porque en estos años se han construido muchas técnicas que se utilizan ahora, y lo que tienen bueno es que son interpretables también para personas que no son expertos. Entonces hemos visto, la primera cosa es que las técnicas de Machine Learning son maduras. La segunda es la abundancia de datos. Aquí tampoco quiero dedicar mucho tiempo en esto, y tal vez es unas slides que habéis visto mucho, pero podéis ver, por ejemplo, el número de productos que se ordena, que se pide al segundo en Amazon, o los números de petabytes que procesa Google cada día. Esta slide simplemente resume que hay un montón de datos en este momento que creamos continuamente. Y la cosa muy importante es que ha habido un cambio fundamental en el coste y tamaño y en la velocidad de la capacidad de computación. Podéis ver que la velocidad ha ido incrementándose de manera increíble, y por otro lado el tamaño y el coste ahora de esta capacidad computativa ha ido bajando de manera dramática. Y una estadística siempre que encuentro bastante interesante es que uno de los primeros computers modernos que se crearon era el ENIAC, que costaba $6 millones, pesaba 25 toneladas, y podéis ver que era bastante grande. Y esto prácticamente se compara con algo que ahora cuesta $35. Entonces este cambio brutal de computación claramente nos da la posibilidad de poder procesar la enorme cantidad de datos que habíamos visto antes. Y por fin, como mencionaba al principio, hay nuevas herramientas que de verdad ayudan el utilizo de Machine Learning. Uno de los primeros fue Google con su Prediction API. Después, una de las pioneras fue BigML, la empresa para la que trabajo. Y ahora hay más también competidores. Y podéis ver que incluso ha empezado una conferencia mundial de API
del Machine Learning en 2014. Entonces, esto, ya que vamos rápido, que falta un poco de tiempo, quiero compartir algunas aplicaciones prácticas con vosotros. Entonces, ¿para qué se podría utilizar el Machine Learning en el sector hotelero o turístico en general? Para sistemas de recomendaciones, por ejemplo, sistemas de reconocimientos de vídeo, imágenes y voz. Por ejemplo, los robots de que tanto se habla claramente tienen sistemas de Machine Learning. Optimización de clics y conversiones, análisis de medios sociales, alertas y monitorización, ofertas dinámicas. Esto entiendo que es un tema muy complejo y muy difícil, pero muy importante, digamos, para los hoteles, y esto puede ser gestionado completamente por máquinas. Hacer nuevos tipos de segmentaciones y clustering, y por fin detección de fraudes. Hay más casos de usos, pero aquí simplemente quiso poner 8 que yo consideraba bastante importantes. ¿Cuáles son ejemplos del mercado de los que podemos aprender? El primero, Starwood. Como todos conocéis Starwood, claramente, y ellos utilizan el Machine Learning para gestionar el precio de las habitaciones. Y desde el año 2015, fundamentalmente podéis ver que han tenido una mejora del 20% en la previsión de la demanda de la ocupación de las habitaciones. Otra empresa de mucho éxito es Expedia. Expedia claramente tiene el Machine Learning al corazón de su negocio, pero no utiliza el Machine Learning solo para la búsqueda de vuelo, pero también la utilizan en la detección de fraude y también en el procesamiento natural de lenguaje. Y por fin, no sé cuántos de vosotros conocen esta empresa, Hotel Tonight. Se está poniendo muy famosa en Estados Unidos porque prácticamente sabe prever muy bien la venta de habitaciones. Entonces su negocio es coger las habitaciones que no se han vendido de los hoteles y ofrecerla a un precio de descuento en una aplicación web. Y ellos en una aplicación mobile, perdón. Y ellos lo pueden hacer también porque tienen un sistema de Machine Learning detrás. Entonces, después de mi charla y de la charla de Andrés, algunos de vosotros se preguntarán, vale, esto de Machine Learning parece interesante, todavía pero es bastante abstracto, ¿cómo podemos empezar? La primera cosa que me gustaría aconsejar es no empezar diciendo, vale, quiero transformar mi hotel o mi empresa en un hotel que sea guiado completamente por Machine Learning. No empezamos, decimos, como si quisiéramos empezar una revolución increíble, pero empezamos con algo muy concreto. Por ejemplo, escoger un problema práctico que queréis mejorar, como puede ser la detección de fraude o la previsión de la demanda de cancelación de habitaciones, ¿vale? La segunda, yo no he hablado de esto, pero en Machine Learning hay técnicas supervisadas y no supervisada. Por ejemplo, el Deep Learning es muy famoso como técnica no supervisada, pero es mucho más difícil de interpretar. Entonces, nuestra sugerencia es de empezar con técnicas supervisadas, que son técnicas matemáticas que existen desde muchos años. No. Ahora me suicido desde... No, de aquí. Además, siendo muy suave, tampoco me voy a suicidar fácilmente aquí, ¿no? Lo bueno de las técnicas supervisadas son que podéis ver datos históricos, entonces da la posibilidad de ver cómo el algoritmo se habría portado comparado a datos históricos que ya tenéis, ¿vale? La tercera sugerencia que tenemos, aunque no está en las slides, es de no intentar reinventar la rueda. Lo que quiero decir es que el Machine Learning existe desde muchos años. Hay herramientas muy consolidadas en el mercado y no vale la pena intentar reescribir esos algoritmos en casa y emplear 20 data scientists para que reescriban algo que ya existe.
Entonces, utilizar herramientas contrastadas y hacer una pequeña prueba. Y la última sugerencia es, por favor, evitar el Big Data. Lo sé que muy a menudo se asocia el Big Data con el Machine Learning, pero cuando queréis empezar, es mucho mejor empezar con un grupo de datos de calidad que no tienen que ser gigantes y que pueden dar la posibilidad de hacer una experimentación bastante rápida. Y entonces, para acabar el tema, podéis ver que me acordaba. Conclusiones. Entonces, hemos visto que el Machine Learning ha llegado a un punto de madurez que permite de verdad a cualquier empresa poder empezar a sacar valor de esto. Los gigantes de tecnología, incluso en el sector turístico, ya se están aprovechando de esto y están sacando ventajas competitivas importantes. Y hemos visto que en el sector turístico hay abundancia de datos y casos de usos para que esto pueda aplicarse. Y la última sugerencia, como decía antes, no te compliques la vida. Empieza con algo pequeño, con una plataforma existente y con un caso de uso muy bien definido. Muchas gracias y perdón por el pequeño problema técnico que tuvimos. Gracias.